Quan encara iba a tocar el lecheo, a mi hermana va preparar unas oposiciones en Andalucía. Lo feba después de bel año en la Ture, sin conseguir garrar treballo de química, que ya era lo que iba estudiado. Antes de marchar, se va a estado interina dondeando por lugares de toda la geografía aragonesa. Ella va de marchar porque en Aragón no trobaba treballo, y desearíanos de villernos tozos días, de foternos esos charrazos eternos antes de marchar a dormir. Encara continua en Andalucía y encara la troba a faltar por cada día. Ligero de equipaje, cada día nací. Yo no hice el viaje me hizo a mí. En esas envueltas no entendeba de economía, ni de política, ni de muchas otras cosas. Pero lo que menos entendeba era que, a mi hermana, titulada universitaria, siempre con buenísimas notas, con firmes ganas de treballar, ese de deixar o país. Y no era la única. Muchos dos suyos compañeros de estudios también feban boleto por todo o iban a connortarse con treballos basuera. Ya eran los primeros tiempos das ETTs. ¿Qué sociedad era isa que no deseaba la en vivir y treballar en un suyo lugar? Me feba a cruces y continuó fendomene. Cada día nací. Yo no hice el viaje me hizo a mí. Ligero de equipaje. Desde 2008, con la plegada de este timo que le dicen crisis, buena cosa de amigas mías han habido de marchar. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Bolivia, Alemania, Francia han acudido a las mías amistad con millor o pior fortuna. Por un regular, fuyiban de un país sin treballo y con cada día menos delitos sociales. Fuyiban mirando de apañarse una miqueta a la vida y poder fese a lufras de un futuro millor. Entran por mis oídos, lenguas por descifrar, melodías y ritmos. As aragonesas y os aragoneses, de fa tiempo, han habido de fese o pre dillado suyo lugar. As exiliadas de adentro habieron de deixar os lugares ta irtas ciudad, y muitas habieron de salir do país, entre Cataluña y entre Madrid más que más, pero también ta Alemania, Francia, América, un mesmo Guinea, han sentido a nuestra luenga y han ecuyo las nuestras paisanas. Si antes esta industrialización, huelle o liberalismo quien nos fa fugir. Tan y mientras, a mediocre clase dirichen, charra del espíritu aventurero das choves, de flexibilidad laboral y de pillar treballos en Laponia. El viaje me hizo a mí. Tres jóvenes marcharon de Aragón en busca de un futuro. Güey, charlaremos con ellas sobre exilios, viajes, aventuras, miedos, treballos, amistad, luengas, complicidad, experiencias. Sobre la lucha porque cada una y cada uno podamos vivir y tener un futuro aunque queramos. Güey, en tierra de Barrenaos, charramos con exiliadas y exiliaos. Bueno, y charrar de esos exilios, de esos viajes, de toda esa aventura y de ese fugir de esta tierra que muchas vegadas pues no nos dice a quedarnos ye. Tenemos a tres personas que han vivido pues de fuera, han vivido o encara viven de fuera de Aragón, muy tolo en das nuestras mugas, y que bueno, nos comentarán una miqueta pues eso, pues lo que lle vivir tan luen de país, ¿no? Tenemos la primera a Lucía, que estoy viviendo en Hamburgo, en Alemania. Willkommen, Lucía. Hello. Tenemos también a Fernando, que encara, y viviendo en Manchester, ¿no? Que ha venido a Zaragoza por Bellilla, pues pa cosetas, ¿no? Pa hacer bella coseta. Welcome, Fer. Hello, how are you? Welcome. Que encara se conoce.
Y para rematar tenemos a un clásico ya de Terra de Barrenaos, que lo vamos a meter en nómina, a Armando, que estuvo viviendo en Os, que lle en Occitania, en el estado francés. Bienvenido, Armando. Bueno, y lo primero, íbamos a ir alternando una miqueta, pues eso, la música de fondo que siempre tenemos con bel audio, ¿no? Yo creo que a principiar, si os parís, metemos un audio de un saputo, de estos saputos que nos dicen lo que hemos de hacer y a dónde hemos de vivir, y bueno, pues yo creo que una buena cosa para principiar a debatir, ¿no? Lo metemos y después encharramos. En cualquier otro país europeo, particularmente en los países escandinavos, con ese estado de bienestar tan admirado por muchos españoles, es inconcebible cobrar un solo mes de percepción del paro si el parado ha tenido una oferta de un puesto de trabajo, aunque fuera en Laponia. Si no la acepta, no cobra el paro. En España, la estructura mental del trabajador, como no puede ser de otra manera, porque el trabajador es inteligente y lógicamente pues intenta coger lo mejor de cada situación, es que el paro es una especie de renta que tiene durante 2 años, de forma que no tiene por qué precipitarse y coger cualquier trabajo, sino que se lo puede tomar con mucha calma. La estructura de paro en España, a diferencia de otros países, es muy generosa en la primera parte del periodo de paro, y algo menos al final. Eso se podía cambiar, sin alterar los derechos de los trabajadores y sin deteriorarlos, todo lo contrario. Bueno, pues este Gerao figura, un alto cargo de la COE, de los empresarios, y bueno, que yo creo que para introducir, si vosotros de verdad tenéis esa barra, ¿no?, de que queréis estar aquí chupando del Estado, marchez por ver otro motivo, ¿no? La primera pregunta yo creo que es obligatoria. ¿Por qué marchez de Aragón y Taqué? No sé, ¿quién quiere principiar? Pues principio yo mismo. Yo iba rematado la carrera poco antes de marchar, he estado con una beca en Bolivia y en tornar yo vi que aquí que ya era imposible trobar trabajo. Yo no tenía, o sea, yo no podía cobrar la ture ni vivir del estado porque no iba trabajado que veía semanas de cambrera y vendiendo libros u cosas que no me daba ta tener la ture. Y como iba feito Erasmus en Alemania, pues as mías compañeras de clase de la vez pues m'adullo, ¿no?, a buscar un trabajo que trové de camín y yo me fui ya con trabajo. Pues yo marché en septiembre de 2013 y marché, pues bueno, porque aquí llegué era imposible de trobar trabajo y bueno, tenía entrevistas, pero en fin, no, ni soy yo a que te la ture y llegué a la fin, pues ¿qué fas? Pues en fin, no sabes ya qué hacer y también llegué a la fin, la cabeza se te vaya porque ya no sabes ya qué fas y al fin dices me voy porque ¿qué fue? Y así no sé, simple. Sí, pues para lleno también. Yo estoy trabajando aquí en EGA, en S.A. Dos Caballeros. Y nada, hubo unos recortes en la empresa y nos hacían fuera un montón de chen. Y nada, hacía un máster y estoy buscando trabajo y como no lo trabajaba, pues unos amigos que llevan viviendo ahí en Os me dicen que si quería ir para probar y nada, y marché. ¿Y por qué triguez esos países, no? Decías Lucía de que hizo que tenías así unas amiguetas, ¿no? Que tuvieron una amigueta o Camín, tú también, Armando, ¿no? Pero conocías la luenga, sabías al tu vaso, o ibas así a la aventura. Yo en mi caso sí que estoy de aventura total porque en la escuela y en la universidad siempre he aprendido inglés, no te iba, ni brenca de francés. Ayer pues cuando decidí de marchar, pues sí que hice un curso intensivo de francés de un mes, aunque bueno, pues sí, los colos, los números y me he perdido y tengo hambre, ¿no? Con eso pues ya decidí marchar, pero claro, ya era con la idea en la cabeza de hacer cursos de francés en plegar. Y nada, pues con Girenos pues ya al principio hacer los cursos y ya pues a pillar un poco de soltura lingüística, ¿no? Bueno, yo me fue tasti, bueno, con un amigo que creaba ISN fa tiempos
a Manchester, a la fin cambio y se fue a Alemania, y después otro amigo que estoy viviendo en Manchester encara, pues se fue a Manchester meses antes que no me inicié yo, y por eso me fue a más que más por eso. Y respectiva a la lunga, pues sí, ya la inglés por eso ya pues, se va aprendido en el colegio tal y cual, pero llegué o dialecto de Asti es terrible, o sea y terrible, y bueno, y horrible, o sea, pues llegué a vegadas no entiendes ni benica ni media. Charran como, no sé, y pues bueno, Asti sí que vas con una base que mucho más que nosotros, pero mesmo así nada así complicado en ese puesto. Yo he bajado Erasmus en Alemania, a la vez que conocía el país a Luenga, y también o Luenga chesinas técnico, o sea, sabeba, yo soy albeitar, pues me sabeba los nombres de estos animales en alemán, las partes del cuerpo, y lo que sí que es cierto, y que yo fácil Erasmus en Múnich, y a la vez los ganaderos charraban en bávaro, y cuando me fue en primera esta zona de Düsseldorf, hasta los ganaderos charraban en Plattdeutsch, y yo pues eso no lo entendía guaire bien, o que sí que ya era bueno, y era que el alemán tiene dativo, acusativo y nominativo, y los ganaderos eso pasaban olímpicamente, o sea que yo charraba más tranquila de que decía, no soy declinando, pero ellos tampoco no lo fan, así no es que me importa igual. Sí, porque quizá siempre que nos charlan, ¿no?, del aragonés y tal, que las diferencias enormes que vina y tal, y los tres son, bueno, cuento que Armando tú también, ¿no?, de lo que se aprendeba, de lo que aprendías, a lo que después charrabas con la chen de Os. Yo cuando hacía los cursos aquí era todo parisino y complex, charraban unas R, vamos, que para qué. Por eso que te ostrovez con esa diferencia, ¿no?, entre la luenga que se aprende teórica y un modelo formal y después la realidad, ¿no?, de trovatos con la luenga de verdad, ¿no?, la luenga viva. Sí, pues también supongo que como quien estudie castellano y lo suelten en Sevilla. Sí, efectivamente. Bueno, y que lo charramos y ya me sueltan en Sevilla y en fin, ¿no? Pardon. Bueno, ¿y cómo estáis acullidos en los vuestros respectivos destinos? Pues yo en mi caso pues súper bien, porque claro, yo tengo dos grandísimos amigos que están viviendo ahí en Os. Ayer pues claro, pues me mostró porque no vas de vacanzas, ¿no? O sea, no oye como, voy de vacanzas 3 días a Os, no. O sea, ya marchas allá con unas intenciones de hacer un desembolique profesional y personal. Ayer pues claro, pues yo me mostró pues como hacer los cursos, el tema de transporte público, abrir una cuenta bancaria, que aquí es súper fácil, pues bueno, allí es el alto mando francés que ha de determinar si es vamos, una persona que pueda tener una cuenta corriente en el hexágono, ¿no? Entonces, sí, no, tienen que ir a París, unos papeles, tienes que enseñar 1000 historias. Para abrir una cuenta. Sí. No, son choques culturales que aquí, claro, pues nosotros no pensamos que van a pasar, pero me presiono que los compañeros también que son aquí en la mesa dirán lo mismo, porque pensamos, vamos con los chips de que aquí en Aragón pues se enfade esto, pero después para marchar te das cuenta de que no, de que por ejemplo un teléfono móvil, pues con diferentes papeles que ha de entregar, una cuenta bancaria o el bono de transporte público, 1000 historias, ¿no? Y claro, yo tuve esa grandísima suerte y no fue marchar a la aventura total. Un poco ahí me llevan de la mano y súper contento, claro. Sí, yo también, pues eso, con mi amigo, pues eso, me quedé en casa suya, que lleva una cambra, y bien, y pues eso, con las gestiones, pues también adullando y tal. Y sí que, bueno, estoy en Inglaterra, sí que agarra problema con cuentas bancarias, ni teléfono, ni cosa. En ese aspecto mucho más fácil que no, sí. En ese aspecto sí. Pues yo me iba a Solenca, con Isebachen en el país, pero no en la zona en la que yo era. Y bueno, todo este tema de teléfono, cuenta, sí que ya es difícil, pero yo ya lo había pasado de Erasmus, a la vez ya iba y era como alumna aventallada. Pero sí que pegué de motivo yo en un puesto en que no conocía ningún, sí que una compañera de trabajo de yo y a suya familia me acogieron genial, me convidaban a las 80 familias los domingos, que claro, yo vivía en un lugar en Amuga con Holanda en primeras, pero estuvo muy duro porque yo iba con trabajo de aquí, de albeitar, pero claro, te pillaban porque los alemanes no querían trabajar en varios puestos.
y después os chefes, o a lo menos o míos chefes, se le lleva con derecho de hacer lo que querés prácticamente. Bueno, no, esto va a sonar muy mal, no, pero sí que él me decía, tú aquí no tienes familia, no tienes amigos, no conoces a ningún, así es que tampoco no tienes derecho a tiempo libre, porque qué vas a hacer en lo tuyo tiempo libre si no conoces a ningún, ¿no? Y menos mal que a través de mi compañera de trabajo, que ya era una zagala estupenda, Sina, que siempre le seré agradecida, pues ella charró con él y conseguí medio domingo libre. Medio domingo libre. Sí, pero después de trabajar, o sea, de entre semana yo trabajaba bellas 12 horas diarias. Porque este hombre ya era un obseso de trabajos, discutía con la suya mujer y por no estar en casa y era todo el día trabajando y se pensaba que... Y bueno, someteba a todos trabajados a mucho estrés, pero yo aparte, ya que como no conocía a ningún, pues... a la vez bien, pero no tan bien la cullida. Yo ahora cuando eras diciendo, Armando, perdón, cuando eras diciendo lo de la cuenta corriente, los conceptos diferentes, ¿no? El otro día que vi un reportaje, no sé qué país era, de Finlandia, Noruega, ¿no? De estos, ¿no? Que iba uno con un móvil y podías pillar la matrícula de un vehículo y en la base de datos del Estado, cualquier persona, poder acceder a la suya declaración de Hacienda y de los suyos datos bancarios y todo, sí, porque tienen un concepto de que todo ha de estar transparente y que, o sea, el concepto de la intimidad, todo esto de la ley de protección de datos que tenemos aquí, que ahora no puedes ni... que mismo las notas no las penchan en los zuros porque no puedes ver la nota de atro, ¿no? Que yo por ejemplo en la Escuela Federal de Idiomas no te dicen ni hacer una foto de la foto, o sea, de las notas para enviarle pues aquí ya era todo lo contrario. Aquí eso podías ver la declaración de la renta de una persona con la matrícula de lo suyo auto, o sea, ¿no? le puedes pillar la declaración de renta a tuyo chefe, por ejemplo. Sí, total. O sea, yo me quedaba, me feba cruces, ¿no? De esos conceptos tan diferentes que había, ¿no? Y lo que decías tú ahora de la cuenta bancaria, de haber de hacer unos papeles tapar. No, pero o sea, en que siga, yo que sé, que me quiero abrir una cuenta bancaria. Y, joder, pues que pasa aquí a la Ibercaja de toda la vida o a la CAI, y lo que sé. Mientras que aparezcas de 8 a 2, pues así, pues en Francia has de pedir cita. De pedir cita, o sea, no, ves que vengo a cambiar la tarjeta, cita, no es venga a hacer esto, cita, todo citas, macho. Yo flipado, o sea... Sí, movidaca. Ah, y los bancos abiertos de tardis, ¡Me cago en la... Pero que yo he visto el apocalipsis. En Alemania también, sí, bueno, no. trancaba un cuento que un cuarto de hora para chentar de mediodillas y después ya eran a las 6 de la tarde. Pues, En Inglaterra cuento que a las 4 así nada. Y los sábados de mañana también uriban. Sí, Hombre, aquí en Francia sí. también. Claro, pero en Inglaterra yo cuento que todo predica a las 6 o las 7, ¿no? A las 4 yo estoy. ¿A las 4 ya cerra todo? No, todo no, los bancos. Vale. No, al restar, pues sí que a las 6 o así nada, su más, depende. Fueras de los VAS, que siempre... Sí, yo también los vas. Claro, yo cuando marché, yo estoy un mes viviendo en Irlanda de Chovenot. Y siempre me decían, no rollo no, en Europa lo cerran todo a escape y los vas los vas a estar muy luego y tal. A las 4 Maiten estaba yo en Dublín. Asti en Inglaterra cerran antes que no aquí, pero no guaire, no hay una pasada. 2:30, 3... Vamos, si hay puestos que dedican a las 2 de la tarde, yo qué sé. O sea. Pues sí, que estos mitos, en fin. Y bueno, charrabas una miqueta de eso de los treballos, ¿no? También de cómo todos acudieron al tu vaso bien, ¿no? En ocasión lucía una miqueta pier los compañeros, pero eso de en el treballo, bueno, ¿qué treballos? Robez, si lleguen Robez, y eso, y cómo era la relación con los vuestros compañeros de treballo, si lleguen Tenebaz, o en Tenez. Pues es que chusto que cuando trové treballo en Francia también me grito no mismo día para trabajar aquí a llorar pues no trabajé en Francia. Vine aquí ya directamente. No plegues a trabajar ni un solo día. No. Hostia. Bien. Bueno, yo sé que he trabajado y bueno, su esposa continúa trabajando, no sé. Tú lo sabrás. Bueno, no sé, sí. Creo que tú tienes un contrato de estos de los nuevos, ¿no? De los guays, de los que quieren meter también en el Estado español. Bueno, sí, no sé. Bueno, una hueña. Pero bueno, he estado trabajando por eso de limpiador en un supermercado, en otro supermercado de un almacén, ahora en una fábrica pues, de electricidad pues en cadena de montaje. Y eso, bueno, con los compañeros pues
Yo la verdad que reconozco que no soy guaire aficionado a hacerme amigos nos treballos. Soy una mica tal. Bueno, y además, pues bueno, por ejemplo, ayer no, el jueves sí que trabajé y 8 horas charlando de fútbol. O sea, yo que estoy no fan que charlar de fútbol en Inglaterra. A la vez no 8 horas. No hay tan diferente aquí, pues, no, o sea, los treballos de tíos... No, yo que pues, pillaba bella cosa, pero yo no conozco fútbol guaire. Y era tremendo. Y ante más claro de Manchester y tal, o sea, yo no conozco fútbol de aquí, pues ya de allí. Vamos, con los compañeros y tal, pues agarra problema de tener, o sea, no. Los de que puede pasar. Lucía, ti más de 8 este barre, ¿no? Que tenebas. Pues en ese treballo sí que tenía compañeros muy majos, ¿no? Y era el único hombre este que tenía un problema. Después dice ese treballo y me fui a trabajar a Alemania del Este, a la zona de Mecklenburg, que llega a medio camino entre Hamburgo y Berlín. Y así no tenía compañeros de treballos, pero tenía 2 chefas que eran un matrimonio y que cuando les venía a Orregle les vais a batas 2 y era eso inaguantable, pero o sea, era una cosa horrible, porque 2 alemanas con mala hostia, o sea, o peor que vía. Y bueno, con esas sí que también eran una mica locas. También eran muy obsesionadas con los diners, con querer ganar más y pagarme a yo o mínimo, pero que sí. Y ahí en una zona muy racista de Alemania. Y después ya dice eso y me fue a Hamburgo, y en Hamburgo sí que trabajaba ya no de albeitar sino de que pillaba, pero y era muy tomillor porque yo tenía una amiga en Hamburgo, vieva a Chenchoven, porque en los otros puestos en que yo iba no vieva a Chenchoven, en el puesto que iba yo en Alemania del Este, a Chen, que tenía era mi edad, que continuaba en el lugar, tenían ya 2 fillos. Diga, que ya era muy diferente. Porque tú ya eras en un entorno más rural, ¿no? Por lo que digo. Sí, yo era en un entorno rural, tica, que plegué en Hamburgo y decía, la mierda. O sea, me importa igual haberme pasado 2 años de mi vida estudiando una carrera, yo aquí no soy tan sufrir, y en Hamburgo muy bien, y en Hamburgo pues se trabajaba de haciendo inventarios en H&M, de cambrera, de lo que me salía. Pero después tenía chen con la que poder charrar, chen que más emigrants que te comprendeban, y eso también hay un problema tal la chen que migra, que se piensa, te venden loro y moro, ¿no? Y te piensas que vas a trabajar lo que has estudiado, que te van a pagar bien, que tal y cual, pero después te faltan muchas cosas, porque las condiciones laborales no son las que te venden, y es pues como aquí los inmigrantes tampoco teóricamente tienen los mismos derechos que tú, pero en la práctica no. Eso, más venido de pistón. ¿Cómo eran las condiciones laborales, no? Ya tú eso pues lo contabas tú una miqueta, ¿no? Y sí que había diferencia, ¿no? Había este racismo de Estado, ¿no? Que comentamos siempre, pues como los inmigrantes aquí, que en realidad a nivel efectivo no tienen derechos, ¿no? Y eso, vosotros y eras inmigrantes en Asti. ¿Cómo era eso? Y lo que comentabas también de racismo, ¿no? Como este nuevo el caso, hubo ya historia de estas horribles, ¿no? Pues yo, por ejemplo, en este trabajo en la zona de Alemania del Este, sí que a por carrera me decían que el único bueno que tenían en la República Democrática Alemana y era que no vieva extranjeros. Y claro, yo decía, jolío, soy joven y es cierto, pero ni salgo aquí de Borina, ni soy trabajando, soy en casa, porque no conozco a ningún. También me fui bella gambada, pero yo solo en Causiga, que si estase que yo armase unas fiestas enormes, pero no, yo cuento que no tenían motivos hasta que quisase de yo, porque y era como si no existiese. Pero claro, también en la ciudad y es diferente, porque esto ya era un lugar de 20.000 habitantes, pero un lugar... Coño, que soy Calatayud, Y soy aquí en una ciudad. Claro, pero en Alemania, que a las 8 de la tarde ya son todos en casa, que no veías a chen por la carrera, pues es como si estase un lugar de 5.000 habitantes, un menos. Y extranjeros muy, muy pocos. Turcos, porque turcos ya por toda Alemania, son como ya parte de... Si no había turcos, sí que no había Alemania, sí. Y bueno, y Hamburgo ciudad y era otra cosa. También cal decir que en Alemania o sistema educativo que tienen fa que eso lleve una cosa
muy diferente con España, ¿no? Porque aquí en el Estado español os inmigrants más que más fan treballos que no han estado una formación concreta. O sea, no es tan fácil que vengan a trabajar de químicos o que vengan a trabajar de, no sé, físicos o astrólogos. Pero Astrónomos, sí, perdón. Pero en Alemania es diferente. En Alemania tiene un sistema educativo que con 11 años ya deciden si los niños van a ir a la universidad, si van a hacer una formación profesional o si van a ir con 16 años ya van a rematar. Si son alfa, omega o beta, ¿no? Sí. Tienen como 3 tipos de instituto y a la vez ya con 11 años deciden a qué educación les envían. Al 11. A la vez, claro, ellos se aseguran de esta traza que van a tener a base treballadora, digamos, y que pueden importar a chen universitaria, que claro, se cabían una ripa de diners. Sí. Porque te cabía esa universidad de muitísima chen. Y pues les bosas menos porque son inmigrantes. ¿Qué pasa? Y soy yo lo que soy yo futuro, ¿no? Sí, yo lo que quería hacer. Sí. Pues hasta en Inglaterra lo que ya es racismo y tal, no, la verdad que no he visto. Y hay muchas culturas, o sea, pakistaníes, indios, chinos, europeos, polacos, mucho polaco, porque ya hay alrededor de 2 millones de polacos me pagan todo el Reino Unido, o sea, ya, Joder. Sí. Que no o polaco ya segunda lengua que se charla en Reino Unido. Pero racismo no, sí que pues eso, hay multiculturalidad y hay respeto. Sí que, pues eso, cada uno en su gueto, digamos. Eso sí que también, o sea, no es todo tan bonito, pero sí que racismo no. O sea, no se veía. Manchester va una mica por bicos, ¿no? Como esto que veíamos en las películas de bico chino, bico... Sí, una mica de carrera, sí, no tanto, pero sí. Y eso, racismo la verdad que no se veía. Y en el trabajo tampoco yo no he tenido experiencia ni problema por trabajo de racismo ni de xenofobia ni, vamos, son más respetuosos. Y pues claro, si a lo mejor no te pillan un trabajo porque eres extranjero, de eso tampoco no lo sabes, pero bueno, en fin, la verdad que yo no he visto racismo ni cosa. Esto que me cuelo una palabra. Sí, no te... Que esto que hizo hacer me hace recordar de un amigo de yo en Hamburgo, que era de aquí también de Zaragoza, que él era arquitecto y principió a trabajar en un estudio de arquitectura de vez que una trozagal alemán. Y los dos pues eran rematado a carrera, no iban trabajado en cara de arquitectos, diga, misma formación, a misma experiencia. Y el alemán ganaba 500 euros más que no este zagal. Y este zagal le dijo al jefe, oye, explícame por qué. Y el jefe le dijo, si querés pagarte como un alemán, contrataría a un alemán. Ole. No. Más claro, Sí. agua, ¿no? Armando, tú no... No, o sea, ¿Tú pues, cómo no trabajas? no, pues temas de racismo y eso, pues, que sé, en Francia sí que hay una mica rarizo. Además, sin cosa que te interrumpa, ¿no? Porque o sur sí que hay una mica que lo peta la tipa esta como... Le Pen. La Marine Le Pen. No, Sí. pero tampoco en La zona tuya no. Perpiñán sí que he puesto un departamento de los que más votos saco. Pero por la zona nuestra no era la zona PSOE. La zona PSOE y François Hollande es también de la zona de cerca de esa zona de Occitania y tal. No, pues racismo sí que es que yo un poco rarizo también porque había un racismo por interno, que estamos hablando de chen francesa de segunda o tercera generación, de origen argelino, en la mayoría de los casos, pues por la colonia que llega de Francia, y sí que había un racismo mismo que la República quería hacer un proyecto para que en los currículos que se enviasen para los treballos no saliese ni el nombre ni el barrio que viviese la persona, porque ya por los apellidos pues ya obviamente ya de origen argelino pues ya lo veían, y también por los Ni a foto. ni a foto ni también por el tema de los barrios, pues claro, en las ciudades grandes como Toulouse, Marsella, París, Burdeos, etcétera, o Lyon, claro, pues vía guetos que la propia República fació en los 80, un François Mitterrand, y
gran mandatario. Y ya con todo eso pues sí que ya se veían los barrios y ya pues muchos treballos no te los dan. Sería un choque cultural y tú marchas de un barrio a otro y es una pasada, ¿no? Ha habido unos fallos de integración por parte del Estado muy serios. Entonces vía ese tipo de racismo que es bastante fácil de ver. Y luego después pues por racismo para con los foranos pues sí que vino. Pero claro, pues tú marchas desde aquí de Aragón, bueno pues más o menos pues te pareces a ellos pues tiras millas, pero cuando vean que ya el color de la piel ya es diferente o historia pues ya les cambia el chip también. Bueno, y ahora decías también, Lucía, lo de los diners, ¿no? Que el alemán que cobraba 500 euros más. ¿Cómo son los jornals de Asti? Tanto ta vosotras como ta la resta de Chen, ¿no? Eso, ta los alemanes que cobran 500 euros más que no los foranos. Y sobre todo, tenebas bella duya, tenebas dreito a la ture, o tenez, en el caso de Fer, que encaraille, o bella duya del hoguero, o bella cosetadistas. Respective a los jornals son, bueno, o mínimo asti son 6,50 libras ahora, que traducido en euros son unos 8 y pico euros la hora. Sí, bueno, y cada vegada más porque la libra ya puyando. Yo cobro menos. Yo ahora no cobro lo mínimo, yo cobro una mica más, pero o sea, yo un jornal aquí altero. Mínimo, yo no lo cobro. Unos 1.300 brutos euros o una cosa así, ¿no? O sea, imagínate. Pero el nivel de vida también será... Sí, bueno, en Manchester no es tan alto. Y es una mica más alto igual que aquí, pero en Londres sí que se dispara. Eso imposible. Pero eso. Y respectiva a duyas cuando arribé sí que demandé la tour, digamos, ya una prestación por eso, que son unos 300 euros a mes, no, una mica más, y es peor que no aquí, pero bueno, puedes pagar hologuero y tal. A yo me la denegaron en primeras, porque no sé por qué, me la denegaron, pues con 3 meses ya sí que la he cobrado y tal, pero y ahora no tengo derecho porque cambió la ley Cameron. Los comunitarios si no has trabajado 3 meses, primero cuando arribas has de trabajar 3 meses y después has de trabajar un determinado número de horas, has de ganar 150 libras a la semana si quieres cobrar, y son 6 meses y bueno, o sea, yo no tengo, ahora mismo no tengo derecho, pero es complicado ahora. En Alemania la ture, pues si trabajas un mínimo sí que tienes derecho, pues como aquí. Y después de subsidios, yo cuando estoy en Hamburgo sí que estoy demandando para ver si, bueno, me estoy informando. Pero yo no tenía derecho porque no era alemana y era miembro de la Comunidad Económica Europea, que es una cosa muy rara. O sea, yo si estás latinoamericana sí que tenía derecho a un subsidio para, pues, a lo menos diga que trabajo, pero no estar latinoamericana o africana o de fuera de Europa no puede valer. Haberte feito boliviana cuando estés Y eso pensaba yo, digo, porque no me casé con un boliviano hasta que me dase la nacionalidad y después ya, pues... Y después, os alemanes, por ejemplo, a mi compañera de piso y era alemana, no tenía agarre interés en trabajar, y a la vez les da, sí que les da diners, cuento que eran 300 euros, no sé si era de entre 300 euros y 500, pero bueno, sí que les da una duya que tú no has de justificar ni que llegues buscando trabajo, o sea, no has de ir como aquí en INAEM a fichar. Sí, bueno, a fichar, y que cuando plega una oferta que se ajusta a lo tuyo perfil, has de irte a entrevista en cara que a mostrarlo. Sí, y esta mi compañera a lo menos no va a hacer la entrevista ni cosa, ella no quería trabajar, lo decía así y tenía más amigos que no querían trabajar, y le estaba pues daba una duya te isachen. O sea, que este audio que hemos meso en primeras, ¿no? Que decíais que la chen de España, del Estado español, que eran todos unos jetas, que teníamos muy tabarra y que no queríamos que vivir de la tour y de cuento. En Alemania también viachen, así nas. Muy más que no aquí.
Hombre, y que yo estas cosas siempre, estos tópicos, estos rancio facts, ¿no? Porque para yo son rancio facts. Y una de las cosas que me corroe, vamos. Cuando yo me fui, cuando Fátima Báñez y era en lo suyo momento de esplendor, con lo de que no lleva Chen emigrando sino movilidad exterior y cosas así. Tenemos el audio. A la vez no. No, sí, charrane, no te enfaigas. No. Pues eso, que remero la rabia, ¿no? De decir, jolio, está ahí a nuestra ministra de Treballo y a realidad que diferente. Sí. Yo sí que puntualizar también, ahora que remerau, que por ejemplo cuando l'ature sí que vas de estar cada 2 semanas, vas de ir a pues, entrevistas a ver qué tal, no sé qué, vas de hacer un registro de lo que vas, los treballos que vas optado, y después también pues se lleva tuya del hoguer y más cositas, o sea que esas pues ya no las demandé, pero sí, tú vais a pues sí. Armando, tú demandes bella cosa. No, o sea, yo cuando plegué ya y pillé un nivel aceptable de francés, sí que me escribí en el Servicio Nacional de Empleo de Francia, y pues de cada cual pues me gritaban para hacer entrevistas y tal, y pues como en el caso de Inglaterra pues sí que tenía que tornar al instituto y explicar cómo iba ido la entrevista y tal. Y joder, hubo un día que había de hacer una entrevista en un lugar a más de Perpiñán. Pues estamos charlando de unos 250 200 largos kilómetros de os. Vamos a hacer la entrevista, torné tal, y que charlando con un pagado servicio de empleo. Y me dijo que si quería que podía demandar una duya que me pagaría con desplazamiento a Perpiñán y tal. Yo le dije que no... Pues no, yo lo de menos, que espera, le dice que no, que gracias, pero que no hace falta, pues que me ha pillado el auto y que raíz. Y el tío se quedaba súper pillado, pero de verdad que lo puedes pedir y que te lo damos inmediatamente y tal. Y digo, no, que pues mira, pues si viadines del Estado para hacer estas historias, pues joder, yo que tenía pasta ahorrada, pues yo lo puedo hacer. Y esa pasta pues que la fega servirá a otro que no, igual no yo tan claro que pueda. Y también me dijo el tío que si me pillaban en otro trabajo de Perpiñán, la casa muda me la bosaba el Estado. Ostras. Entre otras cosas, sí. Bueno, ya, yo me quedaba alucinado. Digo, coño, pues una casa muda donde os diga Perpiñán, hostia, son perras, Sí, pues que el Estado te pagaba la casa muda. Sí. Viva también a tasas de subsidios y tal, porque por estar inscrito las podía haber demandado. Pero no me quise meter en esos berenjenales porque, bueno, pues mientras pueda tirar, pues tiraré millas. Cuando no, pues ya veremos cómo apaño. Claro, te la pagaría tingo porque no tenías cuenta, ¿no? No, que me la abrí. Ah, vale. Me la diré una semana antes de tornar a Aragón. Digo, le pagarán la casa muda con un maletín, ¿no? Como con sobres, como el Barcelona. Yo lo que sí que remero, y que cuando feba entrevistas, cuando cambié de trabajo de primera o segundo trabajo, cuando feba entrevistas, pues me daban dinero para pagarme el tren. Y me recorría Alemania haciendo entrevistas y me pagaban. Te daban a Lois, normalmente en casa suya o en aunque estase, y después te pagaban, pues te daban 50 euros tu tren, que yo también decía que no, Cal, no, porque... Sí, claro. Y como visto que remeras la voz de tu madre diciendo no, no aceptes. Y se quedaban súper pillados de que les decís que no y te insistían y ya... Yo en ese aspecto sí que no me han pagado ni ese aspecto, cosa no, yo estoy que no y hay posibilidad tampoco, pero bueno, ni un café. Yo estoy que no en ese aspecto los ingleses no. Me quedo sin sacar la pocha, con esto de lo de la casa muda me ha tocado. No, y mil historias más que yo pues tampoco no me interesé en buscarlas y en investigar, pero sí que vine a ayudas a la vivienda, también gachen que llegan en la Ture o transporte público ya era gratuito, o metros, o cercanías, etcétera, eso ya era gratuito. Joder. Yo tampoco nunca lo demandé, o sea, sí, demandé la PIB, pero ya cuando me iba a tornar digo, joder, macho, ya antes. Lo de la casa muda cuento que en Alemania también existía, y después, los que ya eran alemanes, porque yo eso lo pregunté, cuando tú demandabas un trabajo que después te enviaron una carta diciéndote, pues no te hemos aceptado, yo tengo un amigo alemán que se coleccionaba cartas disas porque te daban 50 céntimos por cada carta.
¿En serio? Sí, a la vez él limpiaba, si estaba puesta treballos, que él sabía que iban a decir que no, pero después iban a dar 50 céntimos por la carta que le tornaban. Flipa. Sí, hostias. O un email, bueno, tú podías enviarlo por email, pero ellos después tenían la obligación de enviarte a carta. Por carta. Yo en el mío treballo, yo de una de las cosas que fue trigar currículums y responder y tal, y muchos no, lo siento, lo voy a confesar aquí, no los respondo porque después pues se te va la pinza y tal. A partir de ahora los voy a responder todos por si les dan 50 céntimos. Venga, buen día, que ya tenía yo cargo de conciencia ya. Bueno, y la coseta antes de ir ta o sigui en bloque, ¿no? Vosotros los tres sos personas proactivas en Zaragoza y que he feito muchas cosas, que he estado en asociaciones, en organizaciones de toda mena. Claro, todos marchaste allá y cómo llega la relación, cómo ese asociacionismo continúas teniendo contacto, en que sea por internet, físico, todo de entrar en organizaciones de ASTI, porque esas inquietudes nunca nos las perdemos. La gente que somos inquieta, como cuento que somos los cuatro aquí, pues siempre queremos hacer cosas, ¿no? Y bueno, ¿cómo estoy esa relación? O como no caso de fer. Yo me decían si ya era viviendo de verdad en Os o estaba aquí. Porque claro, cada 2 cabos de semana, claro, Os está a 4 horas o por ahí de aquí. Ahora pues no queda pillar avión, no queda pillar tren ni grandes historias, pillas el auto y bien. Ahora pues cada 2, cada 3 fines de semana sí que hiera. Si me va alguna cosa especial pues sí que se va doblete. Y luego también pues claro, pues cibermilitancia y pues en los proyectos en los que yo he embrecado, pues probar de continalle y qué sé, pues ya te digo, viniendo de vez en cuando pues mantiene esa relación y las asambleas y todo eso. Yo sí que lo trobo una mica o lo trobo mucho a faltar, porque sí que así sí que se hacía una mica tallada de digamos militancia. No tanto cibermilitancia, que al final la fin pues eso. Te embrecas pues como puedes en lo de aquí, pero sí que así sí que no. Pues, bueno, vas a vaya manifestación que no hay guaires por así, la verdad. Pero sí que no. La verdad que no guaire militancia por así, o sea que pues, en ese aspecto otro va a faltar. Yo cuando eran los lugares imposible, o sea, ni me lo planteaba. Y después en Hamburgo sí que, bueno, antes cuando he estado de Erasmus en Múnich sí que he estado activa en o 15M de Múnich. 15M de Múnich. Sí. Atiende. Y después pues eso, cuando ya era en Hamburgo y es difícil, como dices, pues no había tanta actividad como aquí. Y pues yo, bueno, contacté con una radio libre que pues conseguí que fuesen un programa con yo especial todo estrella de ese año. Y después pues y era un año de muchas movilizaciones por el tema de inmigrantes y de las casas ocupas de Hamburgo que las que llevan desalojar, y en esas pues en eso sí, pero que tampoco no guaire porque bueno, yo sí que a la fin, ¿no? En Hamburgo ya después de unos meses pues sí que me rodeé de Chen más activa, pero que a Chen más activa de aquí y como la menos activa de aquí, pero o sea, que no. Y otra cosa también que digamos te chita tazaga una mica y también a Luenga, ¿no? Que igual no entiendes guaire y te está una mica tazaga en ese aspecto. Puede ser una mica, pues es un punto desfavorable, pero bueno, también tampoco por ejemplo pues eso, en Alemania o en Inglaterra la verdad que movilización tampoco no hay guaire. Ahora que ha revalidado Cameron, sí que son una mica carrañados con eso, sí que en principio a bella movilización porque quiere estricallar todo, pero... Bueno, pues si te os parece íbamos a meter una miqueta de música y así nos descansamos un porqué y un porqué no. y eso, bueno, había muchas cantas
y un tema, la verdad es que no me ha costado de trobar música para este programa, porque había muchas cantas que charran de viajes, que charran de marchar de país, y una de ellas, que lleva una de las collas mías favoritas de La Gosa Sorda, pues lle fa 3 anys, ¿no? Que charra una miqueta pues de todo esto de los viajes, de lo que se trova a faltar y de ese recosir, o no, de ese sentimiento de trobar a faltar casa tuya. Así nos escribimos con fa 3 anys de La Gosa Sorda, y bueno, espero que tos cuaque y tornamos pues con una miqueta más de viajes. I me'n recorde de vosaltres. El temps d'ací és fred i fosc, exiliat, sense paraules. Del forat de la nostra terra, fugint tabacs de l'ansietat que et persegueix quan no tens feina. I va com va, millor que abans, ara que ha après a parlar l'idioma. Neteja bancs, escure plats i en queda lliure alguna estona. I encara sent dolor en la distància quan veig partir els trens de l'estació. I saps que si he marxat l'espert que em fa marxar, i encara que no ho diga no t'havia perdonat. I el dia que pugeu no vos oblideu una casalla que l'enyore com a l'Albufera, on de fins l'estiu a la plaça porteu-me també burret i oli amb marraixa, que les coses fan gustar res quan les tastes tan lluny de casa, tan lluny de casa. Estàs tan lluny de casa, tan lluny de casa. Quan estàs tan lluny de casa. Del caciquisme, de la vergonya de jornals que acceptava per sobreviure. I va com va, no em puc queixar ara que visc a prop del centre. M'he fet un lloc i tinc treball i he fet amics d'aquells de veres. I encara sent dolor en la distància quan veig partir els trens de l'estació. I saps que si he marxat l'espert que em fa marxar, i encara que no ho diga no t'havia perdonat. I el dia que pugeu no vos oblideu una casalla que l'enyore com a l'Albufera, on de fins l'estiu a la plaça porteu-me també burret i oli d'oliva amb marraixa, que les coses fan gustar res quan les tastes tan lluny de casa, tan lluny de casa. Estàs tan lluny de casa, tan lluny de casa. Quan estàs tan lluny de casa. Hay que tener en cuenta que hay más mundo fuera de esa frontera imaginaria que ustedes continuamente nos dicen que es su país. La juventud no puede ser conservadora y acomodada. Ha de tener ese espíritu aventurero que le permite acceder a nuevos mercados y nuevas oportunidades. Esas son las reglas de la nueva globalización. El PP, desde luego, no expulsa a nadie.
Senyories, ni mobilitat exterior ni impulso aventurero. El que està patint tota una generació és l'expulsió forçosa de la seva terra, del seu entorn, de la seva vida. Una diàspora que té cara i ulls dels valencians i valencianes que ens han deixat des de l'inici de la crisi. Majoritàriament, eixos joves i eixes joves deixen la seva família, els seus amics, la seva vida, perquè no els queda millor opció. Millor dit, perquè en la seva política econòmica, la del Partit Popular, no es deixen altra opció. Se'n van perquè en el seu àmbit més proper no troben oportunitats que necessiten tindre un horitzó de vida digna. Perquè els diferents governs no s'han preocupat d'altra cosa que de rescatar bancs, però cap govern espanyol s'ha preocupat per garantir el futur per una generació que pateix precarietat, exclusió y manca de oportunidades. Comparto desde luego las palabras de Marina del Moral, donde decía que la inmigración de los jóvenes no se debe solo a la crisis económica, sino a la globalización, a la libre circulación de trabajadores en Europa, al reclamo de profesionales por su buena preparación técnica y en ocasiones a ese espíritu aventurero de los jóvenes. La juventud no ha de ser conservadora. La movilidad laboral les aporta currículum a los jóvenes de hoy en día. Hay que tener en cuenta que hay más mundo fuera de esa frontera imaginaria que ustedes continuamente nos dicen que es su país. El mundo está en constante movimiento y el centro de gravedad económico se ha trasladado hacia el Pacífico, entre el Océano Índico y el Pacífico. Allí es donde se canaliza la cuarta parte del tráfico marítimo internacional y allí se han trasladado muchas empresas desde la vieja Europa, incluso empresas españolas que demandan personal cualificado. Por ejemplo, en Panamá, el canal de Panamá está siendo construido por una empresa española con un equipo directivo español. La juventud no puede ser conservadora y acomodada. Ha de tener ese espíritu aventurero que le permita acceder a nuevos mercados y nuevas oportunidades. Esas son las reglas de la nueva globalización. El PP, desde luego, no expulsa a nadie. Bueno, escuchábamos una intervención de un diputado, creo que era de Compromís, en las Cortes Valencianas, charlando precisamente de esto, ¿no? De la chen que ha habido de marchar, y después llevanos la respuesta que le dio la pepera de turno, que antimás feba referencia a otra pepera de Congreso de los Diputados español que va a charlar eso de ese empente aventurero, de ese espíritu aventurero de los jóvenes, que creo que lo tenemos, y me incluyo entre los jóvenes, creo que lo tenemos, pero ta vivir aventuras, no ta forzarnos a que hayamos de marchar ta lo que queremos, uno que queremos u tal, ¿no? Bueno, había una componente política muitísimo gran, ¿no? En todo esto. Vosotros habéis de marchar, ya no sé comenta una miqueta porque no trobabas aquí treballo. ¿Cómo era ese inte antes de marchar, ese ir de puesto en puesto buscando treballo, ese no recibir ofertas? ¿Cómo era os momentos antes de decidiros a marchar? Pues vienes de una lucha contra un muro. Vas contra un muro y quieres trabajar de lo que has estudiado, yo qué sé, has hecho una carrera, has hecho un máster, 2 máster, has trabajado y quieres continuar trabajando de lo tuyo. Y veis que no es posible que darte cabezazos contra un muro. Y ahora pues tomas la decisión de marchar, y con eso va una sensación de que soy fendo, la locura es esta, no sé qué faré, no sé qué me voy a trobar, ¿no? Y de una situación de incertidumbre, ¿no? Que para yo por lo menos. No sé. Pues hombre, la verdad que se fa duro, y soy pues citas currículums y tal, y vaya ofertas y tal, pero a la fin con tal tasa de ature siempre ya hay chen con más experiencia, más tablas, digamos, más posibilidad de que
que le truquen al que no a tú, y a la fin pues sí que pues claro, pues ya imposible, o sea, ya imposible y no sabes qué hacer, y sí que pues a la fin pues eso a la cabeza pues sí le afecta también, dices ya imposible, me voy, porque no sabes qué fas, o sea, no sabes qué vas a hacer, y así más. Y es muy frustrante, porque claro, tú has estudiado, no te decían de chico, si estudias podrás hacer lo que tú quieras. Y estudias, bueno, yo ahora que he tornado me salen treballos de máximo 3 meses. O sea, te sale un treballo que te dura 1 mes u 3 meses, pero que después otra vez has de tornar a buscar bella cosa. Y ahora yo estoy haciendo un máster porque dices, jolio, oye, ¿qué más? Cada vez te exigen más formación, pero tú veis que la Fátima Báñez, yo no me paraba a mirar mi suyo currículum, pero veis que en el Partido Popular, que son que han estado gobernando de que ahora aquí en Aragón ha cambiado ahora para eso estar, pero continúan estando a fuerza mayoritaria, y en el Estado español son que gobiernan, y dices, jolio, no saben charrar idiomas ni saben charrar cosa. A nosotros nos han exigido charrar mínimo 3 idiomas, o sea, aparte de castellano, l'inglés y después francés o alemán. Y somos chen muy preparada, mucho más preparada que la chen que nos gobierna, pero no te sirve esta cosa. Y después pues has de marchar, has de emigrar, pero emigrar si es una mierda. No sé, y es frustrante, y es muy indignante. Hombre, y aquí también, ¿no? Porque lo que decíamos de tienes los 3 másters, los 3 másters que cuestan una pasta, quizá hay una otra, ¿no? Para que después, pues rematar en un call center de estos o en supermercados o tal, que son unos trabajos muy dignos y que todos hemos feito bella vez, ¿no? Pero yo una cosa es como te venden la moto, ¿no? De estudia y tal, que es lo que decías, una miqueta, ¿no? Y después, ¿para qué, no? Muchas vegadas te preguntas eso. ¿Y qué creyez que cabría hacer para que la chen no ese de marchar de un país? Faceño fer de jodo que pregunta. Hombre, esto da pa mucho, ¿no? Pero eso, si os parece podemos hacer una rondeta, ¿no? Y a ver qué de ellas nos surten. Una cosa podría estar el dar o treballo aquí, de verdad se lo merece, porque Dicagora funciona todo por contactos. O sea, no le dan o treballo a la persona más preparada de ese treballo, sino que le dan o treballo a este porque lo conozco, o porque su pai amigo de yo, o porque, o sea, mirarse de cortar todo ese caciquismo, porque hay caciquismo, y ellas trazas de hacer las cosas. Mientras eso no se talle, no se va a apañar, no se va a apañar cosa. O mercado laboral, ¿no? Sí. Sí, pues sí, incentivar las políticas de empleo juvenil, porque la gente que ha de marchar tampoco no es que los jóvenes que han de marchar, ¿eh? Yo cuando estoy en Francia conocí a 2 familias, entre ellos que eran familias de 50 y 60 años respectivamente, o sea, muchas veces chen con fillos. Sí, chicos, sí, claro, esa es la historia, ¿no? Bueno, ya volviendo al tema de esto, yo sí que, claro, como dice Lucía, por el tema de arreglar todo el tema del empleo, que no haya amiguismos, que no haya secretismos, que las ofertas de trabajo se hagan públicas, porque en la mayoría de los casos no se enfan, y entonces se tiran entre contactos de la chen y tal. No sé por qué me lleven yendo a Lotocelo Sarga, por ejemplo. No, Bueno, claro, todo el tema de empresas semiprivadas y públicas, pues de dar también. Yo qué sé, que tampoco. Sí, pero pelo transparente. Sí, principiar sí. a lo menos por. Sí, yo lo primero de todo que cal fer ye fer fuera estos mangurrieros, ladrones, esta gente que nos gobierna, y que entre aire fresco y que traigan otras políticas de empleo, de economía y todo eso, y a ver, y prou que pues fin do caciquismo dos enchufes y todo eso, para que todos tengamos las mismas oportunidades en trabajar un trabajo.
Bueno, y yo no sé, esto y una cosa muy cutiana aquí, ¿no? Lo de haber de marchar, pues ya que antiguas generaciones, lo que decías ahora una miqueta también, ¿no? De la gente de 40 y tantos, de 50, que se ha quedado en estos años en la Ture, también muchos, porque charramos de los jóvenes también, porque en la nuestra generación, ¿no? Aquí todos tenemos, creo, 20 y tantos, 30 y pico ya. No, 20 y tantos, vale. Me comunican que no. Bien. Pues yo, pero todos somos, si fa o no fa, jóvenes, ¿no? Pero también es verdad que había mucha gente que hizo, que se ha trovado, y yo conozco el caso que se ha trovado con 40 y tantos, con 50 y tantos, forachitado de un sistema de empleo, y yo lo veo también en lo mío trabajo, ¿no? Que me plegan currículums de chen de 50 añadas que ha estado toda la suya vida trabajando y que ahora ye buscando lo que salga, porque lo mío trabajo no llega garrachollo y que han habido de marchar también, ¿no? Y mismo en trabajos pues muchas vegadas que a lo mejor con 50 años no llega la mejor edad, ¿no? Ta felos. Y después veis a un fillo de Dolores Serrat en la Universidad de Sant Jorge por estar fillo de Quille y dices, qué vergüenza ahí está. Y meter toda una carrera en una universidad privada para que el tuyo fillo se coloque. Y además que no lo amagan, o sea... Y que ya es la segunda vez que se mira de colocar a un suyo fillo en bella cosa pública. Que también yo si estase fillo tendría vergüenza, ¿no? De decir, hostias, y que estoy saliendo en los papeles porque me son probando de colocar y ni a la de 3, o sea, no sé, y como de reconocer públicamente que no vales ni para cascala. O sea, en fin, pero bueno, no sé, cada uno tiene lo suyo nivel de dignidad, ¿no? Y eso, pues bueno, pues ya sin unos refusan los dineros de la Casa Muda y de irse de entrevista a Perpiñán, y al otro le fan una carrera entera en la Sant Jorge. Ay, Dios mío. Bueno, decía, a todo esto ya se nos va la flamona miqueta, pues eso, pues que aquí París, ¿no? En Aragón, que como siempre hemos habido de marchar, pues mesmo a intro de Aragón, de Osluga hasta ciudad, de Aragón ta Barcelona, ta Madrid, ta todo lo sur de Francia, ¿no? También ha replegado a muchos y muchas aragoneses, y ahora pues está cualquier puesto, ¿no? Porque ahora también muchos cruzan o charco, ¿no? Yo he tenido pues compañeros que han marchado a Canadá, a Estados Unidos, a Latinoamérica y tal. Pero vosotros cuando estéis en Alemania, en Inglaterra, en el estado francés y tal, Villez, si la chencho vende así eva de marchar, todos continuaban o podeban a lo menos, o sea, ya era una opción, les caleba marchar también, o esto hay una cosa del Estado español o de sur de Europa, ¿no? También cuento que en Italia, en Grecia y perastipos también tendrán una problemática parellana. Y una cosa do sur de Europa, y de feito te trovabas a moita chen griegos, italianos, portugueses que ya eran en la misma situación que tú, pero los alemanes no, los alemanes que se iban y era pues porque querían, por ejemplo, yo conocía varias alemanas que les pegaba muy togollo a Australia y se querían ir a Australia, pero pues como si te quieres ir a Japón, pues porque sí, pero los que querían trabajar en Alemania no tenían garra problema de trobar trabajo, a no ser que quieres estar una cosa muy rara, que pues astronauta, pues sí, si quieres estar astronauta así tiene, pero no, los que querían se podían quedar. Bueno, aquí en Inglaterra no hay gran problema, o sea, no se van, o sea, porque no hay gran problema. Hombre, y hay desigualdad, y hay, o sea, no hay un paraíso, pero no se van como aquí, ni como sur de Europa, o sea, y claro. Sí, lo mismo, que decir que pienso que... Armando, deis a WhatsApp. Has pillado. No, que no, la gente de Francia no tenía gran problema por ahora. Sí que al principio un poco también la crisis a plegalle, pero por ahora sí que no había problemas de trabajo de Francia, hacer la gente de Francia. Porque en todos estos puestos, como tenían, o como tienen... Que yo me truca muy lo eficaz, por ejemplo, el otro día a principio vi una peli que te os recomiendo ayer, que lleva Battlefield Royale, una peli japonesa de feito ya la peli de la que se copió los Juegos del Hambre, los Juegos de Fambre, ¿no?
The Hunger Games. En alemán no le molesto. En alemán no lo he intentado. Muy bien pronunciado, muy bien pronunciado. Gracias. Bueno, pues eso, en esta peli y una peli pues que principian, más los japoneses ya sabes cómo son, que van a la medolla, a lo que cal, ¿no? Y en los 3 primeros minutos también tanto a la peli con una frase. La he vista, Isa, sí, que son de un instituto, en ¿no? una Que isla. pillan una clase de un instituto. Eso. Sí. Pues de que los jóvenes de Japón pues se han rebelado contra el Estado y no fan que dar mal, y a la vez pues lo que fan y pillar a una clase, a dar ejemplo, ¿no? Pillan a una clase y la meten en una isla que se hostien entre ellos y se maten y tal, ¿no? Bueno, pues esto principiaban. En Japón había un 10% de paro juvenil y los jóvenes se rebelan, no sé qué. Yo, con un 10% de paro juvenil. ¿Qué me llevas contando, no? Si aquí no había habido, yo creo que un 10 de paro juvenil no había habido en la puta vida. No, pues eso. No sé cómo. ¿Qué niveles de ature lleva, no? Uy, qué caras fan. ¿Cómo lo llevas? O sea, los jóvenes de la vuestra edad o una miqueta más jóvenes treballaban, no más estudiaban. También esto que nos dicen, que no sé si nos venden la moto, ¿no? De que treballan de vez que se fan la carrera universitaria, todo eso, y es verdad, y un mito, no tenés ni idea, como la cara que fa Armando por aquí. No, sí, yo la chen joven con la que llegamos tal sí que llegan trabajando, pero claro, ya depende de los puestos. Yo tampoco no vivía en una ciudad grande, sino que era medio rural, y era pues uno de los departamentos más agrícola ganaderos que había en Francia. Y era pues la chen pues del mundo rural, pues trabajadores del mundo rural, todo el tema de ganadería, etcétera, ¿no? Sí que es verdad que yo he escuchado a mucha gente de allá de Francia de que pues que cuando son en la universidad pues sí que fan de petibulo, que le dicen allá, que son como pues pequeños treballos, pues bien al Ikea, bien de cambreros o bien de lo que sea, ¿no? Yo estoy en Manchester, y una ciudad con mucho movimiento universitario, mucho joven y tal, pero que y hay más de un 10% de ature, que digo yo. Y no se rebelan, ni los fijan en una isla para que se maten. No se rebelan guaire. Y eso, la verdad, pues trabajan, yo estoy trabajando lo que estudian alto baixo, o sea, y ahí en el Reino Unido cuento un 7% de ature. Yo estoy 7% público, pero estoy que ni hay más por rollos de agencias, mini jobs y tal, pero alto baixo yo estoy que trabajan pues más alto baixo de lo que estudian o bueno, o antes después de rematar la carrera, pues eso, trabajan de otras cosas, tal, pero eso. En Alemania había muy poco ature juvenil y más que más pues de o bien de chen que ha venido de fuera o de fillos de inmigrantes. Y sí que yo remero que mientras estudian sí que todos trabajaban. O sea, encara que estase un trabajo de 10 horas semanales, pero el trabajo tenían. Y también remero que cuando yo era haciendo el Erasmus había muchas movilizaciones en Alemania porque dica a la vez a carrera ya era totalmente gratuita y querían cobrarles unas tasas, pero o sea, en comparación con lo que se paga aquí en la universidad, muy poco, pero sí que hasta se movilizó mucho la chen porque les querían meter tasas, o sea que a universidad ya era gratuita y con todo y con eso la chen ya era muy normal trabajar desde los 18 años. Y que ahora esto que charla de la universidad, tengo un amigo que es chileno, pero que lleva viviendo aquí desde fa muchísimos años. Fació la carrera en Chile y ya se vino aquí. Y él encara y pagando la hipoteca, lo crédito que demandó para poder pagarse la carrera de ingeniero. Y ahora, y el otro costado, ¿no? Lo que me decías ahora, Alemania, las carreras de Cafá no guaire, ¿no? Pues a lo visto y eran de baldes, ¿no? Y antimás, yo creo que la universidad en de que hacía yo la carrera de que ahora que sí que ha cambiado yo me digo ahora, los pres que paga la Chen y la traza de hacer las clases con todo esto, las clases presenciales, no iba a esta clase ni para cascala, porque antes trabajaba también de vez, ¿no? Y imposible, o sea, porque de una man los pres son muchísimo más caros. Yo cuando digo lo que pagan me quedo sin sangre en la pocha, y de otra man no puedes trabajar para pagarlos porque has de estar 100% de tuyo tiempo o en clase, haciendo trabajos obligatorios o tal.
No sé si esto también pasaba en esos puestos, y no sé si lo veis también, que hay una de las cosas que a lo mejor, bueno, que a lo mejor no, yo creo que al reformar, ¿no? De que este sistema, este planteamiento, esta elitización de la universidad, yo creo que esto ha estado en la zaguer década, ¿no? Y que perjudicando muchísimo, ¿no? Que hizo que carrera van a poder tener 4, por no charlar de OCAP, que hizo ya ahí la rematadera. Sí, yo lo que sí que vi de, pues eso, en Alemania, de que fácil Erasmus pues cuando fue a trabajar, pues que este sistema de, a estilo que llaman bachelor más máster, que aquí ye lo que ahora quieren tornar a cambiar porque lo han feito mal, aquí van feito 4 años de grau y ahora un año el 3 de más máster. 2, ¿no? Pues o 3 más 2, o 3 años de bachelor, y era barato, bueno, barato relativamente, pero lo máster y era carismo, y el problema y era que con o bachelor no fas cosa, o sea, a carrera, o sea, allí como fertérica o paso de Ecuador, ¿no? Claro. O primer grado de una carrera, pues hasta en Alemania lleva mucha gente que tenía problemas porque se sacaban a primer partido bachelor y después no tenían dinero esta FSE o máster. Y sí que van de hipotecarse y hacer, pues eso, buscarse los dineros como podían. Yo, bueno, no conozco guaire cómo va la cosa hasta en Inglaterra, pero sí que cada vegada se queixan de que pagan más taxas y más tal. Fa años había una protesta en Londres muy harta contra las taxas, con cargas policiales a lo bestia. Y sí que hay protestas en Manchester. La semana pasada Fados se ocupó el edificio, encontró dos retalles de Cameron que van a estar ni más. Pero sí, se queixan. No sé cómo van los pres, la verdad que no lo sé. Pero nomás sé que se queixan y cuento que no será barato. O sea... En Francia tampoco no sé guaire cómo va a tomar de dinero en cantidad, pero sí que yo he escuchado que la primera carrera universitaria sí que lleva bastante factible económicamente de cene, ¿no? No págatela. Uy. Que después si fas a y tal, pues sí que ya es más complicado. Bueno, pues no sé si tenéis bella cosa más, bella sugerencia tas nuestros políticos y políticas, bella cosa que decirles para que ninguno haya de marchar a Barracabo. Que se envaigan ellos. Y con esos dineros también, con todo lo que cobran y todo lo que destinan por este fosco, también se podría contratar a muchísima gente que no habría por qué marchar y que podrían pagarían por un trabajo que después repercutiría en todo, no como estos que pues quedan diners a ellos y eso repercute en los bancos de Suiza y en Andorra y en la resta mica. Sí, realmente, si les fa tanto gollo a movilidad exterior que dicen y tal, pues es que la prueben ellos, ¿no? Sí. Me pa que no la prueban, pues es que la prueben ellos en las suyas carnes y pues que charren con propiedad. Pico y pala y que se vayan a moneros a picar. Así yo haría eso. En agosto a hacer carreteras. No sé, vamos, clarinete. Llegué yo, ¿verdad? ¿No? Que siempre que saliva al principio del programa, ¿no? Como si ya en Laponia, ¿tú te irías hasta Laponia? No, pues zarra la boca, ¿no? Que esto y es siempre de, no, pues yo feria, no sé, pues felo. ¿No dices a Marcelo? Pues exactamente. Sí, yo siempre antimás había una historia aquí, ¿no? De que nos hayamos de mover. Yo hay una cosa que me tiene malico, antimás. Yo soy muy zaragozano, no he vivido nunca fuera de Zaragoza más de un mes, y porque antimás no quiero vivir fuera de Zaragoza. Y una cosa esto de que me digan que he de viajar y que he de marchar, pues no, viajaré y marcharé si quiero y tan que quiera, ¿no? Y que en fin, bueno, que se nos va, bueno, que se me va yo, que si os paréis, para centrarme yo una miqueta, que a vosotros os veo muy bien centrados, podemos meter, charrábamos antes, ¿no? De que no cuesta guaire de trobar cantas que charren de ese sentimiento de recosido, de esa querencia por la tierra de uno. Y charraba también en la entradilla de la mía hermana que marchó a Andalucía fa muchos años, y de cuánto la trovo a faltar. Desde aquí sé que no me va a sentir porque no me siente, pero bueno, Marta, un saludico. Y bueno, una de las cantas que yo muchas vegadas, cada vegada que la sentía en directo, pues se me cayaba la clarineta, he de decirlo. La voy a tornar a sentir en directo, por cierto, dentro de poco,
y cuento que se me tornará a caer la glarimeta por toda la chen. Yo no había de marchar, pero toda la chen alrededor mío que ha marchado, de amigos, de familia y de todo, y que siempre pues me trae a la memoria y que siempre pues eso, pues me acuerdo de él y de ellas, con muchas ganas de tornar a villerlos. Y en la preciosa y maravillosa canta de Mermelada de Moras de la ronda de Voltaña. Y bueno, pues hemos a sentirla, hemos a hacernos la glarimeta y después tornamos y nos animamos una miqueta, ¿no? Gatos trasnochadores cortejan bajo el balcón, canarios de las Ramblas y un geranio sin flor. Bailando calle abajo la noche al fin se marchó. ¿Dónde vas, parrandera, si el molino cerró? Canción de mañanada, cerrate en un transistor y un coro de vecinas en el patio interior. Canción de mañanada, que lejos queda Aragón. Casa mía entre barzas, como te olvido yo. Mañanita de domingo, como en casa del mayor. Se irán luego a ver al Barça y yo con la nieta al zoo. Mañanita de San Jorge, triste sin libro ni flor. Cuando pierde a la princesa, ¿para qué vive el dragón? No lo sé, pero vive lo mismo que vivo yo, hasta que un santo bruto nos clave su lanzón. Vive en su fría cueva rumiando lo que perdió. Mermelada de moras, los recuerdos de amor. Moras del Pirineo, donde nacimos los dos. Allá la echó un pantano, yo quise algo mejor. Rueda que rueda el mundo, con él rodando ella y yo. En este piso oscuro el rodar terminó. Ojos como moras negras en la noche de San Juan. Un entoldado de estrellas sobre la calle Rosal. Giró el mundo en su verbena y giramos sin pensar que con cada giro el baile se acercaba a su final. Pueblo seco donde viví moriré, sin perder lo que era, me hizo barcelonés. Y ahora uno de mis nietos va a cursos de aragonés. Anda soplando gaitas y pretende volver. Quiere hacerme de la chunta si soy de la CNT. Me trae las huellas, el rolde y el cruzado aragonés. La de vueltas que da el mundo si ella lo pudiera ver. El camino que unos hacen, otros lo han de deshacer. Como cada septiembre desde que ella no está, subiré a nuestro valle si me quieren llevar. Junto a la casa hundida por ella y por tantos más, le escupiré al pantano
y lo haré sin llorar. Despacio entre las ruinas cosecharé en el barzal moras como sus ojos, dulces hasta rabiar. No es raro que mi hija me las quiera racionar. Padre, esa mermelada con su azúcar va mal. Si supieras que al comerla vuelvo a ver la casa en pie y en los labios de tu madre una gotita de miel. Ojalá vivas bastante para descubrir por qué, mientras unto mermelada, tú eres mi niña otra vez. Que el recuerdo vuelve tierno hasta el pan duro de ayer. Señora ministra. Gracias, señor presidente. Señora diputada, es verdad que muchos jóvenes y no tan jóvenes han salido de España en busca de oportunidades por la crisis. Eso se llama movilidad exterior, porque hay gente que busca oportunidades laborales y formativas. Pero es una realidad, señora diputada, que desgraciadamente no empezó ayer. 50.000 jóvenes salieron con los gobiernos socialistas fuera de nuestro país. Pero también esa idea de movilidad lleva una idea de intercambio. En 2012, 17.300 españoles residentes en Europa por la crisis. Pero mire, vienen también a España. Hay 30.000 alemanes, 40.000 de Reino Unido y 63.000 italianos en nuestro país. Lo que queremos es trabajar para que alguien salga, pero para que el talento huido que haya salido por la crisis vuelva cuanto antes. Esa es su obligación y también la de este gobierno, sin duda ninguna. Gracias, señora ministra. Ei, xiquet, la força m'ha abandonat i se m'acaben les hores. Fins ací hem arribat des que venien del poble de Pego i no sé res dels meus companys, però he perdut tota esperança. No sé si casi meterme a bailar, en cuentas de rematar el programa. Bueno, escuchábamos que ya lo avanzaba antes, ¿no? A Fátima Báñez. Fátima Báñez diciendo esta fatera de la movilidad exterior, de lo que decíamos, ¿no? Fátima Báñez seguro que no va a viajar tagarra a cabo que no quiera ella. Ni ella, ni los suyos fillos, ni ninguno. Entramos una miqueta en no zaguer bloque ya, que nos queda una mica más de media horeta, y una mica y muestra la parte más íntima, no más personal. Hemos charlado de política, hemos charlado de la experiencia en sí, y ahora pues una miqueta más, pues eso, pues como lo viviez a un rango pues más emocional, ¿no? Y que cuento que como en todo viaje, pues en todo viaje se conoce chen y fas nuevas amistades, fas nuevas uno. ¿Cómo es, tío? ¿Con qué chen tos chuntez con Belún? ¿Qué tal es, tío, esa experiencia de cómo ye la chen que y conoisiez o que y conoced? Pues la verdad, bueno, así, pues la verdad que no nos juntamos tanto con españoles y tal. Sí que somos más de juntarnos pues con ingleses, más somos punkis y tal, y vamos a conciertos tal. Siempre ya hay, pues eso, siempre ya hay pues punkis, bueno, y la chena asti además ya muy abierta. Del norte de Inglaterra, de Escocia y tal son muy abiertos. En el sur ya pues son más jautos, pero ya sin más. Son más como aquí en el norte, pero bueno, pues que aquí somos muy majos, que aquí en Zaragoza de jautos. No, jautos, o sea, o norte de Inglaterra, Escocia son más como aquí, no quiero decir, no sé si se ha entendido mal. A ver, sur son precisamente lo contrario que aquí. Yo veo una cosa, yo cuando íbamos a Cataluña, Tamara, la mi pareja y yo, siempre nos quedamos, porque a nosotros nos fan hoy muchas collas de música en catalán y tal, y claro, no las villemos por un regular aquí. Y cuando íbamos allá, siempre nos quedamos en saber una pocha de que la gente no baila una mierda, que París no, que siga tocando la charanga de lugar. Bueno, no, con la charanga de lugar se baila más. Y nosotros somos hastiándolo todo, ¿no? No sé si te referías a eso, los escoceses son como los catalanes. A ver, que son como los vascos, que también tienen una farra que de un carácter, los escoceses norte de Inglaterra, de un carácter más como aquí.
Como- O sur de Inglaterra son los Hautors. Vale, a la vez, o sur de Inglaterra son los catalanes. Sí, Vale. bueno, lo que siga, pero norte de Inglaterra, Escocia son majos, son como aquí. Son los bailongos. Resumen. Resumen. Córnico. Please. Y bueno, Siempre le hacer media hora de programa ya. un desfase ya. Y bueno, respecto a otras cositas, pues emocionalmente, por ejemplo, pues hombre, pues con este Sí, emocionalmente. sí, queremos aquí al parceo. queremos la medalla. Pues eso, de los primeros meses, pues mal. O sea, pero ahí con los Caschem y tal, pues mal. La feeling, pues te izas, pero pues eso, se pasa pues mal, creo que se pasa mal. Pero bueno, de lo que hay, pues a la fin te izas y tiras. Vienes cabo cuán, tal, y bueno, en fin, esas cositas. Pues yo en Hamburgo sí que hacía muy buenos amigos. Tenía una amiga que iba así, pero a los 2 meses de plegalle yo, pues él remataba la beca y se entornó. Y conocí a una zagala de Donosti con la que hacía una chigana amistad y encara continuamos estando muy amigas. Y también un amigo alemán. Y bueno, también con Isra Maschen, ¿no? Pero con ellos dos, pues como que se va muita vida, íbamos juntos estos conciertos y cosas, y muy bien, más con esta zagala, con Itziar, que ya éramos como chirmanas. Y después también remero una zagala de Madrid con la que también tenía muy buena relación. Y claro, y es que es amenista porque y es Olenka, te enfrentas de Caotacuana a momentos duros, ¿no? Pues si es así que no trobas treballo o en otro traballo te tratan como te tratan, pues trobarte con Chen que llegue una situación para ella a la de tú, que te comprenden y que además te puedes expresar en lo tuyo idioma, también se agradéis. Sí, pues yo en Francia igual, claro, y eran unos amigos míos estos que están viviendo allí. Y pues con ese, pues amigos suyos de Treballo y tal, pues los conocí, claro, y era gente de Francia. Era pues claro, en primeras estás ahí tocallado porque tampoco no sabes bailar el idioma, pero bueno, ya te vas soltando y tal. Y pues también, pues claro, en Francia pues había una ripa de gente que de aquí, que pues también pues buscando Treballo y pues, a través de los cursos de francés y tal, pues los conoces y bueno, conoces gente de todo el mundo. Porque bueno, los cursos los llevaba en Toulouse y pues, iba ingleses y tal, porque también yo la interpresa Airbus, que es la más importante que ya en Toulouse, que yo como la GM aquí, pero en aviones ya lo grande, ¿no? Esos son los que fan los aviones. Sí. Ah, los fan en Tolosa. Los achuntan las piezas en Tolosa. O sea, las piezas se fan en Sevilla, en otra parte de Francia, las levanta a Toulouse y en Toulouse se ensamblan y despegan ya en Toulouse y las pruebas de avión se hacen en Toulouse y toda esa historia. Y se fa el Airbus. Y ahora pues, claro, ya ingenieros, pues imagínate, a dar y tomar. Y echen de aquí, claro, pues y de ya alta, tengo ingeniero, pues ingenieros no agrónomos, como yo, obviamente, pero... Claro, sí, te iba a decir la rama tuya mal. No, pero industriales, con todas las variedades que vina. Oye, si el día me quedo en la Turella, sí. Sí, pues ya están jodidos porque están chingando a la hora de Airbus también, macho. O sea que estoy así. Pero claro, pues con ese echen en los cursos y echen súper variopinte y tal, pero después pues te vas achuntando y tal, y en que fallas vida en castellano también, pues si te achuntas con chen de que yo he aprendido francés, pues claro, pues charlas en castellano. Hombre, no, en lo tuyo caso ya hay la pera limonera, porque cuento la chengola que vivas charraba también aragonés y occitano. Sí. Que además, bueno, ya que el occitano hasta ¿qué tal vitalidad tiene? No, pues hombre, en Toulouse las carreras están todas bilingües. Las carreras ya están rotuladas en bilingües y mismo en Toulouse vi la carrera de occitano en la universidad pública, radio en occitano, pequeñas emisión de televisión en occitano también en Flash Track, es en la pública. Sí, en la pública. Es que hay un poco rarizo, pero bueno, el occitano, el catalán y o vasco, pues tienen unos espacios mínimos en la televisión pública, en un programa que se hace los domingos, y no sé si otro día también se fa. Revistas libres, bueno, el occitano llegue más que presente. O sea, podemos pensar que llegue, no, como un aragonés, no, ya me gustaría a mí que sea como el aragonés, no. Y
Y claro, pues escuitas no sé qué no citano, echaras en aragonés, en castellano, en francés, y claro, pues fas unos mezclayos del copón, y ya me pasó que, pues, bella anécdota me pasó también con ese tema de mezclar lenguas, y bueno. Contala, yo no tengo... No, pues que era ahí a la post, en el servicio postal, y él se va a dar un número de teléfono y tal, y claro, pues estoy charlando en francés, y solté, quería decir 82, pues decir 82, ¿no? En francés es 82. Ah, claro. Y yo solté un 82 como, vamos, mis soles, y la tía me miró como si hubiese dicho la cosa más normal del mundo, y esta sí, ¿no? Y puso 82. Entonces, no sé. Bueno, me quedé alucinado. Y era bilingüe la moza. Sí, aragonés francés, vamos. Total. Hombre, en occitano no se dirá para ella. Sí, en occitano se dice me imagino que va por ahí también. Por eso, en occitano, pero, cuatriben, no sé qué, usted no... Sí, pero me hizo gracia, fíjate, digo, hostia, manda, tiene memoria la cosa. Los chirmans occitanos. Sí, pero aquí digo 80 y pico en algún sitio, y para ratos, alguno, para ratos. Sí, en fin. Y bueno, antes en la canta esta de la gosa sorda, la que hemos meso de fa 3 anys, charra de si venís a visitarme, traerme casalla y oli de oliva y no sé qué tal cual. Y estoy también muy ranciofac, ¿no? Lo del el pernil y todas estas cosas, pero sí que es verdad, ¿no? Que te vas a faltar todas las cosas de casa tuya a las personas, pero que sí, ¿no? Pero también, pues eso, o pernil, y no sé, ¿qué era lo que trobabas a faltar, perasti? Antimas Dachen, que cuento que hizo seguro, ¿no? Horchata. Yo remero que de verano en Hamburgo, cuando principiaba a hacer calor y todo eso, y decía, horchata, no vina, porque pues un chelao, pues sí, un chelao en todos puestos. Pero yo remero hizo que de verano trova faltar a horchata, porque aceite de oliva a la fin te lo puedes mercar también así en el supermercado. ¿Pero a cuánto tienes? Y es más caro. Bueno, también llevamos como mucho tráfico, yo remero, entre los que lleranos de fuera, pues ahora te vas tú, pues traes esto y repartimos, y después en otro, como que viva un mercado negro de óleo de oliva y de más cosas que ya era cierto. Y sobaos pasiegos. Yo remero que bella vez me sobaos pasiegos. Qué mala suena lo de más cosas. Y una asturiana nos traía surtillo de quesos asturianos. Claro, cuando Belún se iba y tornaba, pues ya era como la fiesta de íbamos a comer bien, porque a comida ya una mierda, vivo ella. Y ya era como, bien, íbamos ¿no? Y cedábamos tortilla de trunfas y todo esto. Pero horchata, Ramiro, que y era difícil de conseguir, porque mismo Colacao, en bellas tiendas de productos españoles que lleva, te lo compraban. Espera. Lleva botigas de productos españoles. Y esto Paula, que de seguras que nos sigue sintiendo, y era muy fan de una tienda, porque vendeban tomate Orlando, que a Paula le fa muy togollo. Y lleva, pues en Berlín y Hamburgo lleva tiendas que vendeban productos españoles de sur de Europa. Y eso mismo, tomate Orlando, podebas trobar. Sí, yo a más da chen que creo que se troba muchísimo a faltar, pese a la red social y todo eso, yo pues troba a faltar Pacharán. Pacharán, o sea que, bueno, yo en Londres he visto Zoco, bueno, y Manchester el puesto español. Pero estamos charlando de Pacharán, no de Zoco. Sí, bueno, sí. Ya lo que en Berlín sí que había Pacharán de verdad, en una medio ocupa, pero un concierto de Richard, pero en Reino Unido, que ya es lo normal, irte a Berlín a zorrear Pacharán viendo a los Berricharrac. Y es lo normal y después pues esos embutidos tal ni hay, pero son píos y producaros. Y otra cosa que se trova a faltar, que no entiendo por qué, y es que no hay pescado. Y una isla y pescado. Pero hombre, y los fish and chips estos, ¿no? Fish. Sí, pero realmente. Sí, pero solo chips. No trovas pescado, o sea, en supermercados grandes y desastrozas. Y creo que, bueno, caro, bueno, tampoco no es tan caro, pero no entiendo por qué. O sea, y una isla. No entiendo. Y curioso, pero sí.
Pues nosotros con venía para Occitania, pues pillaba el auto y eso parecía la furgoneta del Mercadona, a la hongariza de no sé qué, tal, y después siempre hacía una turadeta en Casa Modesto, y me tiraba unas chiretas, claro, iba por el túnel de Bielsa, y claro, pues aprovechaba y me pillaba unas chiretas, unas longarizas y tal igual. Y ya pues claro, pues allá, pues lo que te digo, pues siempre teníamos embutidos y historias de aquí. Y si no, es que yo Occitania como Aragón, entonces ahí está la historia cultural y gastronómica y es ultra parellana. Vía chiretas también, vina longanizas, vina morcillas, vina de todo. Ahora pues claro, pues tampoco no. O con el pacharán y tal, pues sí, también, pero descubrí el pastis, que eso es el Ricard, el pastis que yo... Ah, sí. Eso yo pero eso también vine aquí. Sí, vine aquí, pero claro, yo no me lo fui aquí porque yo solo lo creo que se va. Y que lleve de Lolos. Y que lleve de Lolos. Pues mira, pues eso es un millón sustitutivo del pacharán, el pastis. La pegó, ¿sabes? Te lo fas ahí antes de chentar y el copón. Y luego después descubrí otra, que lleve la hostia también, que es el Armagnac. Porque en mi vida yo llegué al Armagnac, el departamento más se llama Armagnac, y en el Years, que era año viviva, y el copón, y las ciruelitas al Armagnac, que también es un gran invento. ¿Y eso qué es? Pues el Armagnac es un coñac, y un coñac... bebidas de Lolo, todo, ¿eh? Sí, no, pues esto llega pues de la historia, bueno, en D'Artagnan y toda esa historia, pues llega la zona del Armagnac. De Lolos. Sí. Armagnac y una palabra occitana, con el sufijo ac, o sea, sí, con el sufijo ac además. Y las ciruelitas al Armagnac son ciruelitas que van a marcerar al Armagnac. Y un invento del copón. O sea, te fas dos isos y tiras ahí gasolina. A ver, y te has deixado ¿cómo se hizo? Viniste que lle... El Juranson. El Juranson. Pero el Juranson lle po. Bueno, lle la localidad Juranson, que lle en po. Y otro departamento mismo a otra región. Y bueno, y otro túnel. Y otro túnel, que yo no marcho por ahí. Que marchaba por Bielsa, que es bueno. Pues mira, me lo has dejado a huevo, porque la siguiente pregunta ya era ¿qué te vas a faltar aquí de allí, no? El Juranson, bueno, el Juranson no lo va a faltar yo. El pato. El pato. Yo el pato. Bueno, yo por ahora lo tengo fácil porque no me fago ni la horchata, ni los pescados, ni el pato, por Dios. El pato, animal. O pacharán sí. No, tampoco. Ah, no. No, yo pacharán no, yo soy de orujos y estas. De Lolos también, ¿eh? Sí, de Lolos, y eso ya total. Es que ya nos somos lo alegrizando ya, ¿sabes? Bueno, te voy a cerrar el micro. Que son muchos programas ya, no sé qué decir. Bueno, y la resta que trobas... Caben. La resta que trobas a faltar de Astío, ¿qué cosas tenemos? Yo, por ejemplo, yo ya te os he dicho que no había echado una mierda y lo único viaje que hacía, que este tal Dublín, lo tengo mitificado de todo, ¿no? Yo ya, bueno, vosotros que me conocéis ya sabéis cómo me alimento. Y así descubrí yo la cosa más maravillosa del mundo en esas envueltas, y esto ya fa 20 años, que ya eran las Pringles, que aquí no existían, de aquí tardaron igual 10 años en plegar desde que las descubrí yo, y las trovaba a faltar horrores cuando plegué aquí, porque yo las Pringles soy hiperfan. No sé si cuento que seguro que había bella cosa que tenías en Hamburgo, que tenés en Manchester, en Os. Y que la trobas a faltar aquí, ¿no? Ahora que dices de las Pringles y tal, ahora he parado cuenta, bueno, y mismo me he elevado aquí, y hay unas galletas, o sea, yo no sé, yo soy adicto ya, unas galletas de chocolate, no, y hay dos, McVitie's y otras, o sea, y bueno, y mismo me han comentado que mismo en Transpotting sale como que son como adictivas, o sea, y es que es verdad, o sea, imagínate, y cuenta de heroína McVitie's. O sea, eso no sé si hay aquí, pero en fin. Y otro va a faltar de cuando yo era en Múnich a Viera, porque ya era muy buena en comparación, o sea, tú te la bebas y realmente era como si sentases, y era potente. Y eso le va a faltar. Y te va a faltar muy todo el chocolate, porque en cada que el chocolate alemán no es gran cosa y era muy barato y tenían como muchas variedad, que bueno, ahora había una marca que dice Ritter Sport, que ahora he visto que la venden en Martín.
Y después también pues el chocolate de Lidl, que por 30 céntimos una tableta de chocolate con almendras, pero de chocolate bueno, no chocolate este malo como lo de Nestlé, no, chocolate de zen. Nestlé muerte. Y después, no sé, bellas cosas que vendeban en las pastelerías de, pues eso, van como unos dulces con canela que aquí no se fan y también nos va a faltar. Y la chenta da mensa, lo comedor de la universidad, que yo en Hamburgo también iba a chentar hasta la universidad, decía que era Erasmus y colaba. Y claro, porque era comida muy buena y muy barata. Porque, bueno, teníamos 4 menús, un de ellos siempre vegetariano y un de ellos siempre con lo chico, y nunca no costaban más de 3 euros, o total. Igualico como aquí, ¿no? En fin. Bueno, y también lo he comentado antes de bella cosa, charrado sobre todo Fer de conciertos, ¿no? Yo siempre hay una cosa que me interesa mucho, que es la borina. Como yo la borina, yo de feria ya me ha contado bella coseta, ¿no? Pero como yo la borina por así, cómo te os apañabas para salir de borina, qué diferencias, qué cosas para llenas vina, en fin, contadnos una miqueta las vuestras nois barrenadas. Si se puede, lo que se pueda. Yo en mi caso, pues claro, pues nos ha juntado. Como tenemos relación con Chen occitana de rollo político y tal, pues íbamos a bars y a conciertos que puede estar como si vas aquí a La Flama, al Potoca o a un concierto de La Ronda. Yo era pues claro, pues y era, no sé, y era lo mismo como aquí, igual. Asti la Chen ye muy capina. O sea, pero vaya, además empezaban a zorropear luego y a las 12 de la noche son, o sea, bueno, yo he visto a las 8 de la tarde ambulancias levándose Chen, o sea. Vaya, pues como las fiestas de universidad. Sí, o sea, son, o sea, tremendo. Y eso, la verdad, que beben como animales. Eso sí, beben unas vieras que, no sé, nosotros le damos más a la viera Alemania. Viera Alemania, Paulaner, Paulaner y tal. Asti no sé por qué les pago yo viera con jengibre. Que ye horrible, ye como beber medicamento, ¿no? O sea, horrible. Y no sé. Qué mal, pero bueno, ¿por qué? No sé, estos angleses son una mica barrenados, la verdad. Mira, no, pues bien en este programa, ¿no? Claro. Tierra de barrenados. Tierra de barrenados en Inglaterra. Y la Chen, la verdad, que va pasada de vueltas, va pasada de vueltas, pero muy todo. Son muy abiertos también, te charran, tal, buen rollo. No, sí. Ya bien. Pues yo remero 2 lugares que no lleva garramena de borina, ni vas ni cosa, que ubrisen más dilladas nuevo. Y en Hamburgo sí que muitísima borina, más que más en Obico de San Pauli. Me deis a esa canta, me cago en la mar. Sí que era muy divertido y era, bueno, y una zona de marcha, aunque va muitísima chen, y una locura. Lleva un bar que frecuentábamos mucho, que se llama San Pauliet, que era un bar dos canteros y carpinteros, porque, bueno, son como un gremio, pero un gremio a la antigua, o sea, que se visten como se vestían antes más, salen como disfrazados de ellos mismos, y era muy curioso. Y no sé, remero que las noches eran muy largas, se principiaba también a las 10 ya salivas, pero ya salivas de nada, y ya dica que el cuerpo aguantase. Sí que llevabas que pues trancaban luego, pero siempre llevabas que ubriban más y no se remataba luego ni cosa. Y sí que remero como anécdota, que ahora cuando has preguntado esto de cómo eran las nueve, me ha venido, pues era yo un día de borina con la mi amiga Itziar, que te os he comentado antes, y por la carrera pasaron unos zagals que nos dijeron guapas, no sé qué, en castellano, y ya les dije, no sé qué les contestemos, pero en castellano, y nosotros se quedaron como locos de estas tías, nos han entendido, y ya pues nos fuimos con ellos de borina. Y los levé a un bar que yo ya era empeñada en que ya era un bar de música latina, porque meteba Latin Club, pues yo decía, un bar de música latina, nos fuimos aquí de borina, y os zagals todos nos decían, parad cuenta que eso no tiene pinta de bar, y yo que sí,
Total que nos metíamos primero a mi amiga y yo, y no era un bar, y era otra mena de club. Sí, efectivamente. Digo que Armando ha acertado. Sí. Entremos primero nosotras dos y nos trobemos. Además y que y era latino porque tanto as mujeres que viven eran latinas como los clientes también eran latinos. Y nos vieron de entrar y se emocionaron, ¿no? Como de botibolello. Coño, nuevas. Sí, tío, fue gracioso. Pero que entremos y nos tiremos y ya no torné, ya averigüé lo que era un Latin Club en Hamburgo. No meten a calle 13 ni salsa ni cosas raras. Que de feito al otro día diso y éramos pues también por San Pauli pues un bar bávaro que sentimos que sonaba música latina y era un bar de música latina pero que era de aspecto bávaro, o sea, como lo mundo al revés. Madre mía. Eso sí, aquí pueda ir de fiesta por Hamburgo y más que recomendable. O sea, yo después de estas tres intervenciones queda claro que el rancio fact de que no había borina en Europa y que España es lo mejor de tal, no sé qué, y falso, por Dios. Sí, la chensi subí de borina había en todos los puestos y toda la humanidad somos unos borines. Pro. Que se estructure de una traza u otra con unos horarios u otros o con unas drogas u otras o en ausencia de ellas no significa que no llega borina y muita y muy buena. Nos queda poco raté, no sé, 10 minutos, una miqueta más. Si os parece hacemos una zaguera ronda de anecdotarios de... Bueno, antes de todo, ¿tornarías a hacer lo que facies? Tosniría hasta otro puesto. ¿Cómo lo villes? Yo cuento que sí, siempre se aprende y una experiencia, ¿no? Eso no es fácil y creo que es más fácil quedarse aquí, pero todo eso que aprendes pues te lo levas. Yo sí que repetiría en cara que a mi experiencia no estase guaire positiva y a veces de tornar, yo sí. Yo, pues bueno, repetir. Pues, bueno, en cada. Sí, bueno, en cada. Pero bueno, si me entornase repetir, pues bueno, si no queda otra, pues sí. Lo que hizo sí, Europa no, igual me iría a América Latina o. Que yo cuento que ya hay más futuro que una Europa, no sé. En fin. Que yo me pensaba que te referibas a repetir si tornásemos esto pasado, si tornarían sí, esto pasado. Esto pasado. Sí, bueno. Sí. Sí. Sí, yo también, yo sí que repetiría, sí. Bueno, eso, anecdotario, por Dios. Venga, Isa que tiene cena pocha, que lo sé yo. Es que mira, o sea, historia de que cuando viajas y tal, piensas que la Chen no te va a entender nunca. Y dices, pues en castellano que no se enteran. Y eso no es así. O sea, no es así. O sea, yo tengo, pues yo qué sé, en los supermercados lleva un zagante vayando ahí de cajera y tal, no sé qué, y lleva una mala hostia del copón. Y iba como gritando y tal, y yo dije en castellano y digo, joder. Tú chilando no. Y digo, vaya mala hostia tienes, macho. Y el tío se me pilló, me había entendido perfectamente porque yo que sé, sus países eran de aquí. Y me dice, tú no sabes lo que es trabajar aquí, chaval. Y digo, vale. Claro, piensas que no te van a entender, pero sí, claro que te entienden perfectamente. Hay de todo, claro, pero había muchas más. Uf, anecdotario, pues de que me pillas una mica en bragas, no sé, ahora mismo. Hombre, por ejemplo, a Edimburgo a Villera Defcon 2, que fuimos a Edimburgo, no trobar hogar porque vámonos con una zorrera tremenda, trobarnos con unos escoceses casi más altos que no yo. Flipaos. Me decían, daddy. Ay, como si estás Algerian, como si estás Archelín, bueno, no sé. Y era una historia. Bueno, y ese viaje estió de Edimburgo. Bueno, estió Renton Style. ¿A la fin belleza de Escondos o no? Sí. Tarde, pero sí que lo seguimos, sí. Bueno, ya he contado bella anécdota a lo largo del programa y esas de charlar en castellano muitas. Yo remero una tarde en Hamburgo que era con una sudadera de estas con capucha y llevaba un botellín de agua y por no llevarlo en la mano me soy yo misma en la capucha
Y pasó una parella pues de 50 años, no sé, y dice la mujer, mira ahí está, que le han mesado una botella en la capucha y ni se han enterado, en castellano. Y yo me chiré y dije, sí que me he enterado, si me la he mesado yo misma. Y la mujer principió a chilar, ¡ay, qué vergüenza! No sé qué vergüenza. Se metió, oye, se metió todo rolla y es tío muy gracioso. Más, no vi nada. Yo lo único viaje le voy a sacar suco, güey, a lo puñetero viaje ta Dublín. Entremos en un bar, las amigas mías y yo, y era un bar muy polido y tal, con una decoración muy pincha, ¿no? Y yo entré chilando, joder, nos van a clavar. Y vino la cambrera entre nosotros y nos dijo en un perfectísimo castellano, buenas, ¿qué desean? Oye, eran de Barcelona. En fin, esas cosas con lo del idioma, eso, no calfiase, ya fez bien ya. Armando, te he dicho con la parola en la boca. No, pues sin más, pues igual, pues marcharte a la panadería, ir a demandar pan y... No sé, que hostia, dije, que la tía se me quedó mirando, también empecé todo castellano, me dijo, mira chaval, que tienes estos panes a estos precios y ya está, ¿sabes? O sea, es que son así. Sí, en Manchester también vas a sentir castellano de cada cual, o sea, en todos puestos alto baixo, sí. Bueno, oye, ahora que decías lo de Latinoamérica, tenemos la suerte de que dos de vosotros he estado también en Latinoamérica. No sé si tenéis bella historieta de Asti, de cómo también, porque había mucha chen, ¿no? Que en cuentas de marcharte a Europa, pues se llega a Latinoamérica. En nuestro caso cuento que no era por trabajo, ¿sí? Yo estoy en Perú un año, pero estoy para hacer otro proyecto a fin de carrera de la universidad. Y claro, pues ya la historia, pues es ya otro mundo, otros horarios, otra idiosincrasia, ya todo diferente, totalmente. Yo estoy en Bolivia con una beca en rematar los estudios y yo cuento, por ejemplo, que a Latinoamérica sí que me iría ahora a trabajar o a... Claro, y es diferente, la filosofía de vida es diferente. No es como en Europa que es trabajar y no vivir nunca. Así pues trabajas un ratico y disfrutas más. Un rato largo. Sí. Me voy ahora, No se ganan tantos diners, pero con lo que ganas vives mejor. Bueno, pues bella zaguera parola, bella coseta más que decir. Nada, animar a los políticos a que se vayan a la ponia todos, ¿sabes? Se pinen. Bueno, pues nos quedamos con... Lo refirmamos todo. Sí, lo refirmamos. Con ese mensaje, ¿no? Que se envaigan ta la ponia toda esta chen que nos ha feito... En cara que pobres la pones, ¿no? Ya les han feito pro... También de verdad, pero tienen una, no sé, son 2 habitados por kilómetro cuadrado, ¿no? O bella cosas así, con lo cual, pues igual ni los veyen. Que no vi aquí una región que tenga menos habitantes que hizo que llegue a zona de Cuenca, Teruel, Soria. La ponia de Liberia. O Maestrato, bueno, no sé. Pero en Teruel no los queremos. No, por Dios, ya... Bueno. Que se vayan de bella isla, distas que hay por el Pacífico perdida. Hostia, claro que son muy pinchas tú, ¿eh? A ver qué van a hacer a ti, que te fan un hotel o bella mierda, que está hecho son así, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido, Armando, Fer y Lucía. Y yo espero billetos en el otro programa. Bueno, no, por favor. Armando, no. No lo edito, pero Armando, Fer y Lucía han estado parte de Fendorella, ¿no? De otros 2 programas que Uriol lo camina aquí en Radio Topo, y encima se nota que tienen experiencia radiofónica, ¿no? Ya cuento que todos los que nos escuchad, pues lo he notado. Armando ha estado también convidado en Fendorella y por eso también fa también de convidado. Claro. Hombre, por eso y porque le va a dar toda la temporada de barrenados aquí ando mal, ¿no? Bueno, y sinceramente muchísimas gracias por haber venido y por compartir con todas nosotras, ¿no? Pues estos viajes y estas experiencias que he tenido. Y como siempre, como en todos los programas, pues la lista de cantas que hemos tenido sonando per asti de fondo, pues ye muy larga, y incluye a Acero, Betagarri, Barricada, Aspencat, el Spells,
La Pulquería, Cadera Coisa, Estrechinato, Lagosa Sorda, Proud, David Bowie, La Raíz, Manel, Ricochefo, Shake, Obrin Paz, Sick Brains, Els Catarres, José Luis Perales, La Bullonera, Mayacán, Fe de Ratas, The Dubliners, El Combolinga, La Ronda de Voltaña y La Bordeta, que escucharemos en un instante. Queremos agradecer este programa tanto a los convidados, a Lucía, Armando y a Fer, como a toda la chen que ha habido de marchar de o suyo lugar, si adentro o sea de fuera de Aragón, y a toda la chen que luita porque podamos tener un futuro, aunque todos y todas podamos vivir aunque queramos, ¿no? Y sobre todo, pues a todos esos amigos, a toda esa familia que ha habido de marchar de país y que tanto les trova a faltar. Decía antes con La Ronda de Voltaña y con Mermelada de Moras que era esa canta de la Glarimeta, pero vina una otra canta de Glarimeta que charra de ese exilio forzado, y que también me ha feito sacar la Glarimeta muchas vegadas, ¿no? Que lle de o gran maestro José Antonio La Bordeta, y que lle la albada con esa canta, una amiga trista, pero bueno, las cosas son asinas. Nos despedimos, os recordamos que podéis escuchar Tierra de Barrenaos los jueves de 11 a 1 en Radio Topo, en 101.8 da FM, y que también os podéis descargar os podcast y podéis leer o blog Tierra de Barrenaos en barrenao.blogspot.com. Nos besamos con la albada de José Antonio La Bordeta, y todos esperamos no venir en programa. Venga, vaya bueno. A los que se quedan y a los que se van también. Adiós a los que se quedan y a los que se van también. Adiós a Huelleca y provincia, a Zaragoza y Teruel. Esta es la levada del viento, la levada del que se fue. Esta es la levada del viento, la levada del que se fue, que quiso volver un día, pero eso no pudo ser. Las albadas de mi tierra se entonan por la mañana. Las albadas de mi tierra se entonan por la mañana para animar a las gentes a comenzar la jornada.